capítulo 1, versículo 6 dice así, al 8 dice: pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Damos gracias a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este libro de Santiago fue el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento. Los doctores lo han fechado en el año 45. No más del año 49. El primero que se escribió en el Nuevo Testamento. Esta epístola tuvo sus problemillas. Se llama Epístola General o Epístola Católica. La palabra católica significa universal. Hay 7 cartas que van dirigidas para todo el mundo y por eso se llaman epístolas católicas, epístolas universales, epístolas generales. Mientras que las otras cartas son más personales, estas son para todos, desde Judas hasta Santiago. 7 libros son epístolas generales, católicas o universales. Y tuvo sus problemillas. No fue tan fácil introducirlo en el canon, reconocerlo como un libro espiritual. Fue muy cuestionado en el siglo II, siglo III por los padres de la Iglesia. Y menos mal que estaba ahí Atanasio, padre de la Iglesia, que personalmente yo más admiro, Alfonso Ropero, o tú, el micro, no solo el micro. Os decía, muy bien, pastor, tienes que estar tú ahí. Don Alfonso Ropero, un magnífico teólogo con 3 campos, he hecho amistad con él, me dijo, él ha escrito mucho del Padre de la Iglesia y ha hecho la Biblia patrística. Dice, el Padre de la Iglesia más destacado para mí con diferencia, dice, es Agustín Polo. No se conocen a todos porque hay más de 300 y estudiar la obra de todos es mucha. Necesitas un seminario para eso. Pero a mí me llamó mucho la atención Atanasio. Fue el que sacó la Biblia para adelante, introdujo este libro y lo reconoció como espiritual. Dentro del lenguaje de los eruditos bíblicos, de los maestros de la Biblia, los que traducen los textos originales, en los que se encargan los maestros del texto griego, del hebreo, hay 2 palabras que ellos llaman legómenas y antilegómenas. La palabra legómenas son aquellos libros que son admitidos directamente sin ningún reproche, sin ninguna objeción, como por ejemplo el libro de Génesis. Se acepta sin ninguna discusión. Pero la palabra antilegómena, hay 2 objeciones. Una, los que son rechazados directamente, no son espirituales, como por ejemplo el libro de Enoc, porque contiene verdad y contiene error, y entra en conflicto con los libros sagrados. Pero dentro de los antilegómenas de esos 2 grupos están los libros los que son objetados, no son rechazados pero tampoco son admitidos. Como por ejemplo el libro de Esther, fue un libro antilegómenas. Como por ejemplo el libro del profeta Daniel, fue un libro antilegómenas. No fue tan fácil introducirlo en el canon. Algunas cartas de Pedro también fueron complicadas, hasta el libro del Apocalipsis. Este libro fue un libro antilegómenas, no fue tan fácil introducirlo. Pero en el siglo III o IV los padres de la Iglesia cerraron el canon y cerraron la Biblia y dijeron, aquí no hay más interpretación bíblica. Se cierra el canon. Estos 27 libros del Nuevo Testamento se presentan como libros inspirados, o libros soplados, o libros espirituales. No hay más revelación. Se cierra la Biblia con 39 libros, los que usan la versión de los hebreos, la Biblia hebrea, la que usamos nosotros en el Antiguo Testamento, y los padres de la Iglesia, que se derramó el Espíritu Santo por un don de sabiduría, y uno de los mayores teólogos de la Iglesia y del mundo son los padres de la Iglesia,
dijeron, no hay más revelación. Hasta el siglo IV se dijo, hasta aquí llega la Biblia. No hay más palabra. Estos son los libros para la Iglesia, 66 libros. ¿Por qué fue un libro conflictivo? ¿Por qué fue antilegómena? ¿Por qué fue objetado? Porque parece que Santiago entra en conflicto con el apóstol Pablo. Parece que Santiago está apoyando a los cristianos que eran fariseos, se convirtieron al legalismo y decían, pues bueno, somos salvos guardando la ley de Moisés, la de Cristo. O sea, que ensalzaban las obras. Y parece que Santiago está realzando mucho la obra. Y el apóstol Pablo dice, el justo por la fe vivirá, no por obras. Pero Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Y ven un conflicto. O la salvación o es por obra o es por fe. Los padres apostólicos lo aceptaron. Los padres del primer siglo, del segundo siglo, como Tertuliano Orígenes, lo frenaron. Hasta que vieron el significado correcto y pudieron ver que es un libro espiritual, que no está en contradicción, que el apóstol Pablo está hablando de la semilla de la fe y Santiago está hablando de esa semilla de fe desarrollada, creciendo como una planta y hablando del fruto de la fe. Uno habla de la semilla y el otro habla del fruto de la fe. Por eso, muéstrame tu fe por tus obras, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Y llegaron a la conclusión: quien tiene fe tiene obras, porque la fe produce obras. La fe produce obras buenas. Si tú dices, hermano, me he encontrado con fe muy extrañas. Si tú dices que tienes fe y no vienes al culto y te quedas en el parque comiendo pipas, es una fe muy extraña. Como decía Tomás Aquino, la fe y el amor son sustancias, no son corpóreas. Está el cuerpo la obra. Por eso Jesús de tal manera amó Dios al mundo, sustancia. ¿Dónde está la obra de ese amor? Que dio a su Hijo. Ahí está la obra. Muy bien. Dice, el patriarca Abraham se perfeccionó por la obra. ¿No ves la fe cómo actuó por la obra? Si decimos que amamos a Dios y nuestros hechos lo niegan, es una fe muy extraña. Y decimos que tenemos fe y no tenemos bondad, manifiestas una fe muy extraña, porque la fe produce obras. Obras buenas en el nombre de Jesucristo. Para Dios, ¿cuántos dicen amén? Si dices que tienes fe y no ayudas, si dices que tienes fe y no visitas a un atribulado, a un enfermo, a uno que ha operado, o no preguntas por aquellos que están pasándolo en dificultades, ¿dónde está tu fe de amor? Si dices que tienes fe y no colaboras en la economía de la iglesia, ¿qué fe más extraña estás teniendo? Si dices que amas a Dios, que para ti no es importante aparte de todo, y fallan muchos cultos, ¿qué fe más extraña es lo que estás manifestando? Se puede dar los hombres por fe, pero también se puede darlo sin fe y con obras. Muy bien. Y esto, como sabe, depende de la tradición de la iglesia. Depende del nivel de espiritualidad que tenga. Dice el apóstol Pablo, hay olor de vida para vida y hay olor de muerte para muerte. Así como una persona te cae bien, el amor, la templanza no tiene forma, pero se manifiesta por la acción. Como cuando una persona igual te cae mal o te tiene coraje, no se ve porque es una sustancia, pero se manifiesta por el trato. Entonces, cuando una persona da el sobre por orgullo, depende de la actitud de la iglesia, si huele a humildad o huele a soberbia. Pero eso tampoco importa. Lo que importa, y el que sí no ve y ese no falla, ese es Dios. Ese es Dios. Ese es Dios. La fe produce obras. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Hay fe, hermanos, que no tienen vida.
Bendecido sea el Señor. Dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. La Iglesia hacia el mundo, hacia los que están apartados o fríos o inconversos, se van a convertir por tu obra, van a ver tu fe por medio de tu obra. La obra testifica lo que creemos aquí dentro. Si decimos que vamos y criticamos, es una fe que no se apoya. Bendecido sea el nombre del Señor. ¿Vale? El autor de esta carta es Santiago, Jacobo. ¿Quién es este? El hermano de Cristo. Dos hermanos de Jesús escribieron la Biblia. Uno Judas y el otro Santiago. Este Santiago no era seguidor de Jesús y posiblemente era el segundo hijo de José María. Es decir, después de Cristo venía él. Dice el libro de Juan que siente que no era un seguidor. De hecho, su familia le ponía en tela de juicio su unidad o su ministerio. Toda la vida con él. Y no se dio cuenta que su hermano mayor era Dios encarnado. Pero el apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versículo 7. Escribe, después de la resurrección se apareció a los apóstoles, se apareció a Cefas, se nos apareció a nosotros. Versículo 7. Y después se le apareció a Jacobo. Punto. Versículo 7. La Biblia no revela qué conversación tuvieron los hermanos. No revela de qué habló el Cristo resucitado con su hermano Jacobo. La Biblia lo oculta. No muestra qué conversación tuvieron. No lo dice. Y tampoco fue un seguidor. Pero después de ese acto, cuando Jesús resucita, Jacobo, Santiago se convierte. Y se convierte en seguidor de Jesús. Se convirtió en hombre de muchísimo prestigio en Jerusalén. El apóstol más grande que ha tenido Jerusalén es el hermano de Jesús. Los apóstoles consultaban con él. Dice Pablo, fui a ver a Jacobo. Pedro, fui a consultar con Jacobo. En el gran concilio de Hechos de los Apóstoles, quien lidió con los cristianos gentiles y con los cristianos judíos, quien lo arregló fue este hombre, el hermano de Jesús. Fue un hombre muy usado por Dios. Sin embargo, estuvo toda la vida con Cristo. Iban a la escuela juntos, iban al instituto juntos, comían juntos, hacían las tareas de hogar juntos, iban a comprar juntos, alguna vez salían juntos, 30 años juntos, y no se dio cuenta, queridos hermanos, que aunque el que tenía en la casa era el Hijo de Dios encarnado, era el Verbo de Dios hecho carne, el que creó los cielos y la tierra y el universo, el que creó el sol con el poder de su palabra, lo tenía ahí en carne y hueso, y no se convirtió. No es lo mismo nacer el Evangelio que nacer de nuevo. Se puede estar todavía en el Evangelio. Mis hijos han nacido en el Evangelio, pero eso no garantiza que hayan nacido de nuevo. Toda la vida Santiago, con el que creó a los ángeles, el que creó a Luzbel, el que creó al arcángel Gabriel, toda la vida con él, y no se convirtió. Nació con él, creció con él y no se convirtió. Se convirtió cuando Jesús resucitó. Por eso, preocúpate de tu hijo. Preocúpate de que crezcan bien. Preocúpate de buscar un trabajo. Preocúpate de que se eche hasta el salario. Preocúpate de que viva bien. Pero lo más importante, te preocupes que se encuentre con Dios. Que se encuentre con Jesús. Esa es la mayor herencia como padre que vas a recibir. Tus hijos convertidos. Pero una cosa es que hayan nacido en el Evangelio y otra cosa es que hayan nacido luego. Por eso hay familias grandes cristianas o hijos de predicadores famosos, pero pónganse los hijos y las hijas.
Han nacido en el Evangelio, pero no han nacido de nuevo. Nacer de nuevo, eso no se hereda, eso se tiene un encuentro. Y Jacobo, cuando se encontró con el Cristo resucitado, cambió. Tuvo que nacer Jesús otra vez para que se convirtiera. Solamente hay un nuevo nacimiento. Quien se encuentra con Dios cambia. Deja la religión para ser un hijo de Dios. Estoy segurísimo que hay gente que está en los coros, que hay gente que está ejerciendo, han nacido el Evangelio, pero no han nacido de nuevo. Voy a pasar de punto que ya me estoy calentando. La Biblia no nos demuestra y nos dice cómo murió Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús. No lo dice. Pero Flavio Josefo, historiador judío, del año 37, en la época de los apóstoles, escribió, redactó la Biblia, pero escribió acerca y habló mucho de los apóstoles. Y dice que en el año 62 este hombre murió apedreado en Jerusalén, mandado por el emperador Nerón, el primer emperador que se levanta contra la iglesia cristiana. Dice, este hombre, lo dice Flavio Josefo, historiador judío, escribe que murió en el año 62 y que le llamaban el justo por su vida de rectitud y que tenía las rodillas como un camello de tanto orar. Los apóstoles no usaban almohadillas, no usaban rodilleras, se ponían ahí horas y horas y horas y horas. Y dice Flavio Josefo, tenían rodillas de camello y le llamaban el justo. ¿Qué Santiago es? El de Zebedeo, el hermano de Zebedeo, que se fue muerto a España, a espada, en el año 44, al 12 año del Evangelio. Pues ¿qué Santiago es? Otra capa de la Biblia, de ese sabe muy poco, no es el Santiago. ¿Qué Santiago es? El justo. No le llaman Santiago, el hijo de José y de María. Santiago, el hermano de Jesús, no era conocido por eso, era conocido por su vida espiritual, por su vida de rectitud. ¿Qué es Santiago? El justo. Santiago el justo. No lo conocían porque era el hermano del Verbo, porque era el hermano de Jesucristo en carne. No lo conocían por su vida de rectitud y le llamaban Santiago el justo, el que tenía las rodillas como un camello de tanto orar. Los títulos no se heredan, señores. Los títulos se conquistan. Decía Faruquito, es que tú vienes de cuna, sí, pero ese apellido te tengo que conservarlo. Se puede tener padrinos para bautizarse, sí, pero tengo que defender el título. Quiera Dios que te conozcan por tu vida de rectitud y por tu vida de oración. La iglesia de los campos, una iglesia de rectitud, una iglesia de oración, que tiene rodillas como un camello de tanto orar y que son rectos en el nombre de Jesucristo. Para Dios, ¿cuántos dicen amén? Los títulos se conquistan. Empezamos a conquistar, señores. Que no nos llamen los carnales. Que no nos llamen, queridos hermanos. Nos llevamos una doble vida. Santiago no fue conquistado ni fue conocido. Que Santiago, el hermano de Jesús. Que Santiago, el justo. El hermano de Jesús. Bendecido sea el Señor. Le conoció por el justo. Bendecido sea el Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a producir obras desde la fe. ¿De acuerdo? Y vamos a encontrar un encuentro con Dios y ora por tu casa. Para que tu descendencia conozca a Dios. Que por cierto, hablando de descendencia, yo también voy a tener descendencia. Voy a ser el abuelito Heidi. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Qué te
día, pues seguiremos con el tema porque queda hablar del doble ánimo.